David y Ernesto, estamos muy contentos de que estén con nosotros y puedan compartir sus conocimientos y experiencias. Nada, yo estoy encantado de que me hayáis invitado. Aquí a contaros un poco mi experiencia. Si queréis empiezo yo. Os cuento un poco nuestra experiencia. He preparado una presentación, pero bueno, voy a intentar no seguirla demasiado. Pero la puedes compartir en la pantalla de abajo, ¿verdad? Sí, voy a hacerlo ahora mismo. Un segundito. Vale, confirmarme si la veis ya. Perfectamente. Si la puedes agrandar como presentación, mejor. Ahí, excelente. Vale. Excelente. Bueno, os voy a comentar un poco lo que, sobre todo hablar desde nuestra experiencia, ¿no? He preparado también un par de slides hablando sobre inteligencia artificial, que voy a pasar muy por encima, pero bueno, creo que puede ser interesante. Y sobre todo voy a intentar hablar de los casos de uso, que creo que es lo más interesante de lo que pueda comentar, ¿no? Porque un poco lo que yo creo que para evitar un poco esa reacción negativa que muchas veces se tiene por parte o tenemos por parte de periodistas, negativa en el sentido de expresar un miedo, ¿no? Oye, esto va a acabar con mi trabajo y demás. Yo creo que un poco viendo los casos de uso, pues conociendo más, pues digamos esa barrera se va a romper y se va a empezar a ver la inteligencia artificial como lo que no es más que una nueva tecnología que nos ayuda, ¿vale? Y creo que es un poco lo que el mensaje que al final quiero transmitir, ¿no? Y bueno, un poco de contexto por qué estoy aquí, creo que esto es importante. Y bueno, os voy a comentar lo que hacemos, bueno, Ricardo lo ha comentado, pero esto es un ejemplo, esto es un extracto, una parte de un feed de datos de Dow Jones, ¿vale? De datos financieros. Pues lo que hace nuestra máquina es leer y entender datos, que es importante decir que los datos es el lenguaje de las máquinas. O sea, las máquinas son especialmente buenas con los datos, mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces lo que hace nuestra máquina es leer datos como estos que veis aquí y los transforma en noticias, ¿vale? Para el mundo de medios, digamos. Sobre todo hacemos otras cosas, ¿no? Pero empezamos por los medios. Entonces, bueno, comentaros que una de las noticias principales del Wall Street Journal, que se publica a diario, la primera versión de la noticia la genera la máquina al 100% y se publica. Luego las siguientes versiones, pues los editores, digamos, van añadiendo información y contexto para hacerla mucho más interesante, ¿vale? Que es que más interesante, esto quería remarcar, porque sí que las máquinas escriben cosas muy interesantes, pero escriben sobre datos, ¿no? sobre su lenguaje. Y los humanos escribimos sobre otras cosas, ¿no? Contexto, opinión, darle un ángulo, ¿no? O explicar el porqué. Eso creo que es el trabajo y debe ser así de las máquinas. Bueno, algunos de los ejemplos trabajamos para medios de todo el mundo. Aquí he seleccionado 3, pero bueno, tenemos más de 30 medios, normalmente entre medianos y grandes, casi todos. En Latinoamérica estamos casi en todos los países y yo creo que nos falta Canadá de toda América, pero el resto yo creo que estamos prácticamente en todos. Bueno, os voy a comentar un poco, nosotros cuando empezamos a trabajar con narrativa o cuando lanzamos narrativa, sabíamos que había muchas formas de resolver el mismo problema, ¿no? Una es el modo clásico, ¿no? Más programático, más determinista y que resuelve el mismo problema pero es mucho menos escalable, ¿no? Es mucho menos potente a la hora de generar contenido de una manera más rico, ¿no? Más rica. Entonces nosotros optamos por usar inteligencia artificial y en concreto machine learning y en algunos casos deep learning, ¿vale? Muy rápidamente, esto
esto es interesante, los humanos somos capaces de aprender mucho más rápido que las máquinas. Lo que sí que es verdad es que las máquinas a lo largo del tiempo, con un entrenamiento apropiado, y por cierto, estos tiempos se están reduciendo cada vez más, son capaces de aprender mucho mejor. ¿Vale? Entonces, esta slide la quería poner aquí porque muchas veces tendemos a comparar el resultado de una máquina con nuestro conocimiento y quizás a veces no somos suficientemente justos con las máquinas y no les damos una oportunidad a que aprendan en el tiempo. Pero la realidad es que una máquina con cierto entrenamiento es capaz de aprender más lento que el humano, pero con mucha más profundidad. ¿Vale? Es capaz de resolver problemas más eficientemente. Bueno, muy rápidamente, hay varias digamos, áreas de Machine Learning. Uno es el aprendizaje supervisado, que básicamente esto es lo que muchos de nosotros entendemos, se entiende como Machine Learning, ¿no? Pues tú le das ejemplos de entrada y salida, ¿no? Y la máquina aprende de esos ejemplos y es capaz digamos, replicar ese comportamiento humano, ¿no? Se puede aplicar a cualquier área, se puede aplicar a cuestiones de textos, a evolución de textos, se puede aplicar a reconocimiento de imágenes, a muchísimos campos, ¿no? Pero esto, digamos, lo que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando decimos que las máquinas aprenden con datos, ¿no? Hay otro que es el aprendizaje no supervisado. Esto es, por ejemplo, lo que usa Netflix y muchos otros modelos de clasificación, ¿vale? Y básicamente son modelos, nosotros usamos muchos de estos, que lo que nos ayudan, que no hace falta que tú le des ejemplos de entrada y salida, sino que lo que hace son modelos de clasificación y de clustering, ¿vale? Nos ayuda a clasificar textos. Imaginaos que analizamos 1 millón de tweets y queremos clasificar esos tweets y hacer clústeres de tweets, por ejemplo, por ciertos temas, ¿no? Esto puede ser interesante. No nos va a hacer el trabajo entero, pero sí que nos va a evitar tener que leernos esos millones de tweets y centrarnos en los clústeres, por ejemplo, en los tweets que hablan específicamente pues, sobre Ucrania y específicamente a lo mejor sobre una ciudad y referidos a la guerra, ¿no? Actual. Pues estos modelos son muy efectivos, son muy fáciles de entrenar y muy fáciles, con suficientes datos y muy fáciles de escalar. Y hay infinidad de aplicaciones. Y el semisupervisado es, digamos, una mezcla de ambos, ¿no? Digamos, eso es como lo que os he comentado de Netflix, ¿no? Que hace clústeres y clasifica, pero en este caso lo ayudamos con algunos ejemplos para hacer, digamos, lo que llamamos un fine tuning, ¿no? Hacer que llegue más allá el modelo, ¿no? Que sea mejor. Y luego lo último, que es, bueno, una de las cosas que más interesantes en mi opinión, es el aprendizaje reforzado, en el que nosotros, dependiendo del output, de la salida del modelo, le decimos si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, ¿no? Y al final conseguimos que el modelo, digamos, se autorregule o se autoconfigure mucho más rápido, ¿no? Eso se usa mucho para la elaboración de estrategias y, por supuesto, para, por ejemplo, que las máquinas aprendan a realizar o a jugar ciertos juegos, ¿no? Es muy, muy interesante esta área y se puede usar para muchísimas cosas en el mundo de los medios, ¿no? Bueno, ahora vamos un poco más a la parte más core nuestra, ¿no? de las aplicaciones del lenguaje natural. Aquí simplemente he añadido unos cuantos ejemplos que he considerado interesantes. Nosotros básicamente hacemos prácticamente todos estos y muchos más, ¿no? Sí que se nos conoce a narrativa más por la generación de noticias, pero en realidad hacemos muchísimas más cosas, ¿no? Desde detección de fake news, lenguaje de odio, análisis de textos, por ejemplo, hacemos extracción de información de grandes cantidades de datos, ¿no? Análisis de documentos, bueno, una amplia gama, digamos, de soluciones. Al final todos vienen a resolver cuestiones claves para la industria, ¿no? Que como veis son cuestiones que los humanos seguimos haciendo,
y vamos a seguir haciendo. Y nuestro objetivo es sobre todo que las máquinas ayuden en ese trabajo, ¿no? En esa labor. En la parte de generación del lenguaje natural, nosotros hacemos dos cosas principalmente. El text-to-text, que es básicamente, imaginaros, nos plantean algunos medios, dicen, bueno, estamos analizando todas estas noticias de todas estas, o esta información de todas estas fuentes y queremos que nos las resumas, ¿vale? En algunos casos, imaginaros que tenemos un feed de contenidos de China, por ejemplo, pues queremos que nos las traduzcas, que nos las resumas y que por ejemplo, nos las clasifiques y nos ayudes a ampliar muchísimo más las fuentes que usamos actualmente sin tener que, digamos, entrar en la locura de tener que revisar manualmente muchísimas más fuentes, ¿no? También hacemos cuestiones para phrasing. Un caso de uso muy típico es que a un medio le llegan noticias de una agencia y las quieren reescribir, ¿no? Pues eso son cuestiones que la máquina puede ayudar. Y luego el data to text, que es un poco por donde empezamos, que es básicamente pues usar datos, pues, por ejemplo, como los de Data Factory, de estadísticas, que la verdad es que tienen una profundidad muy grande de datos deportivos y transformarlos en noticias, ¿no? Son casos de uso súper escalables y que la industria demanda muchísimo, ¿no? Bueno, y ahora yo creo que vamos un poco yo creo que al caso de uso más que todos tenéis en mente, ¿no? De generación de noticias. Y bueno, os quería enseñar algunos ejemplos. Nosotros, una de las cosas que más hemos hecho o digamos que más impacto han tenido, ha sido cobertura de elecciones. En España lo hemos hecho con varios medios, ahora lo estamos haciendo para Radio Televisión Española. Pensar que es un problema que es muy recurrente, ¿no? En una día electoral, en una noche electoral, ¿no? Tienes que analizar tantísima información, tantos datos, y hay tanta capilaridad, ¿no? Tantas poblaciones pequeñas que muchas veces, pues evidentemente los medios, como es lógico, pues se centran en las cuestiones más importantes, ¿no? En la información más importante. Gracias al uso de inteligencia artificial, pues somos capaces de generar una noticia del resultado electoral por municipio, ¿no? Y pensar esto en un periodo de 3-4 horas, pues se pueden generar decenas de miles de noticias. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y por qué vamos a generar ese contenido, ¿no? Yo siempre digo que es tan importante para una persona que vive en un pueblo pequeño, una localidad pequeña, es tan importante que quién gana en las elecciones en esa localidad como quién gana a nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos, el ser capaces de generar, aunque sea una historia por cada elector, ya es una gran victoria, digamos, de la información, ¿no? Del mundo de los medios. Bueno, otra información que hacemos muchísimo, pues que como veis es información muy long tail, digamos, muy local, que esto, digamos, que creemos que aporta muchísimo, ¿no? A los medios y sobre todo a la audiencia, ¿no? Que muchas veces por cuestiones de escalabilidad pues no se atienden, ¿no? Un caso muy claro es el mundo deportivo, ¿no? Nosotros generamos desde hace ya muchos años noticias deportivas, fue por donde empezamos, digamos, pues desde la India, Arabia Saudí, Europa, toda Latinoamérica, América del Norte, y es algo, bueno, es uno de los casos de uso junto con quizás finanzas y información meteorológica más recurrentes, ¿no? Porque hay eventos deportivos todo el rato y hay mucho interés en cubrir pues, esos eventos más pequeños que son de interés para mucha o poca gente, pero al final el long tail junto pues te da un volumen que tanto por la labor de información que tienen los medios, como por supuesto por la capacidad de generar páginas vistas y monetizar, pues son muy interesantes. Y bueno, me he atrevido a hablar de los beneficios para el periodismo. Esto no solo se basa en quizá mi visión quizá más sesgada, ¿no? Porque soy parte, ¿no? Tengo interés en que tenga beneficios, pero no solo por eso, sino por lo que hemos visto realmente, ¿no?
Uno, lo que os comentaba, el volumen, ¿no? Ser capaz de generar un volumen de contenidos grande en un corto periodo de tiempo es clave, ¿no? Para los medios. Nos pasa que hay momentos incluso que los medios tienen más inventario de publicidad que páginas vistas, ¿no? No suele ser así siempre, pero es un caso muy extremo, ¿no? El que dice, oye, yo necesito más páginas vistas, ¿no? Pues qué mejor que poder crear mucho volumen de información interesante, en este caso sobre todo más long tail, ¿no? Actualmente generamos más de 200.000 noticias a la semana, y si esto lo unimos a otro tipo de información que generamos, llegamos a mensualmente, estamos hablando de millones y millones de noticias y contenidos que generamos de una manera 100% automática. Y otra cuestión que es quizá no la que menos viene, la que menos pensamos, que no es solo generar gran contenido, sino cómo hacemos que los periodistas sean más productivos, en el sentido de poder escribir más rápido y con mayor profundidad sobre temas. Pues el caso primero que os puse del Wall Street Journal es el caso que siempre yo creo que ejemplifica muy bien esto. Básicamente lo que hacemos es, la máquina genera una primera versión de una noticia que luego los periodistas la enriquecen. La enriquecen, como os he dicho, con ese contexto, ¿no? con esa interpretación. Y no tienen que andar yendo a hacer cálculos de datos, de qué acciones han subido, qué índices han variado más y demás, ¿no? Digamos, toda la parte matemática y de datos ya la tienen. Nosotros hemos detectado en muchos casos, en Wall Street Journal concretamente también, hasta un incremento de productividad en relación al tiempo de más de un 80%. Básicamente ellos leen incluso la noticia que se genera como primera plantilla, o digamos su primer draft, les ayuda también a generarse un contexto desde el punto de vista de los números, ¿no? Luego ellos tienen el contexto del por qué, ¿no? Del por qué ha caído la acción o por qué el índice se está resintiendo ahí, ¿vale? Y bueno, al final lo que es casi por donde he empezado, nosotros vemos que la inteligencia artificial al final tiene que ser una herramienta que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, básicamente. Que también ayude a la gran crisis, a resolver la gran crisis de monetización que tienen los medios, de modelo de negocio, y que en definitiva pues nos ayude a los periodistas a centrarse en la parte más humana, ¿no? de contexto, de información, de explicación, y digamos dejar a las máquinas hacer lo que mejor hacen, que es analizar analizar información, datos, y extraer de ahí conocimiento que nos ayude a hacer nuestro trabajo. Y bueno, con esto acabo. Espero no me haya pasado mucho el tiempo. Estaré encantado de resolver cualquier duda. No sé si lo vamos a hacer al final o lo vamos a hacer ahora. No sé, un poco me decís. Yo diría que le demos espacio a Ernesto para que hable y luego dejamos un espacio al final, si les parece bien ese formato, ¿no? De todas maneras, voy adelantándote una pregunta, David, que tiene que ver, digo, para que no me tomes de viejo primero, lo quiero aclarar, sino de responsable. Siempre en los medios hemos tenido, en alguna época cuando había algo más de dinero, correctores, ¿verdad? Y obviamente hasta nosotros los humanos nos equivocamos mucho, y yo creo que tanto en narrativa como otros que usan esta tecnología de creación de contenidos han mejorado con el tiempo. Pero hay todavía mucho por mejorar, o realmente todo este contenido también lo tienen que supervisar editores propios. Si quieres la dejamos para después y nos vamos con Ernesto. Vale. ¿Te parece? Gracias. Sí, mira, hola a todos, se me escucha bien, ¿no? Bien, bien. Excelente, excelente. Bueno, primero que nada, me encantó la explicación de David, porque me evitó explicar cosas sobre las que como buen periodista puedo hablar solo algún minuto, pero si tengo que profundizar empiezo a patinar. David tiene un tremendo background tecnológico y su compañía también es básicamente tecnológica. Nosotros, como el nombre de la compañía lo dice, nacimos como fábrica de contenidos.
hicimos diversos contenidos y fuimos adaptando el foco de la compañía hasta hace unos años, donde nos enfocamos fuertemente en deportes y a la par o apenas después de enfocarnos fuertemente en deportes, hicimos como una reconceptualización de lo que hacemos. Nosotros veíamos que éramos una compañía que producía datos deportivos y se los entregaba a los medios para que lo publiquen, pero después reflexionamos al respecto y dijimos, no, lo que hacemos es producir datos deportivos y contar historias con esos datos en distintos formatos. Así que de alguna manera voy a estar hablando un poco de lo mismo que hablaba David, pero con un foco más o una visión más desde el productor de contenidos. Yo trabajé mucho tiempo en el diario Clarín, y fue mi formación o mi deformación, no lo sé. Después de algunos años y algunas vueltas comenzamos ya hace un tiempo con Data Factory. Quizás la gran diferencia con lo que hace David es que comenzamos desde otro lugar, ¿no? Comenzamos desde la producción de datos. Déjenme que escuchar a David, obviamente tenía que pasar esto, me desordenó lo que pensaba presentar, o por lo menos se me ocurrió optimizar un poquito. Tengo que compartirles pantalla, perdónenme. Aquí está texto, perfecto. Bueno, creo que están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto, ahí estamos muy bien. Déjenme mandar esto abajo de todo. Bien. Básicamente lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Que lo que ocurre en un partido de fútbol, déjenme con mi mirada de periodista, digamos, lo que ocurre en un partido de fútbol, nosotros decimos que esa historia que se cuenta de un partido de fútbol, hay como una aspiración que tenemos que completar, que la historia del partido, no importa cómo se contó, no importa en qué formato, de alguna manera, y siendo muy simplista y exagerando, el abuelo va a leer la noticia escrita, el hijo va a mirar los widgets, que son estos, y el nieto va a mirar un video sobre esa noticia. ¿Sí? Déjenme compartirles, a ver, yo no sé si va a salir el audio con esto, no recuerdo. ¿Ya a escucharse? No, el audio no se está. Bueno, no nos enredemos con la tecnología. Básicamente, con tecnología se pueden crear imágenes, se pueden crear textos, se pueden crear voces automáticas, y en los que estamos trabajando es precisamente eso. Nosotros tenemos hoy resueltos dos formatos. Tenemos resuelto el formato de los widgets, que fue el formato con el que históricamente comenzamos y lo primero que le brindamos a los medios. En un momento dejamos de pensar que eso era nuestra entrega de estadísticas y empezamos a pensar que ese era nuestro primer formato de historias, y nuestro nuevo formato de historias es este. Esta nota fue escrita automáticamente, de punta a punta. De hecho, un medio como Infobae publica alrededor de 2.500 notas semanales. Infobae tiene muchos dominios, muchos países, así que es como que tienen la posibilidad de recibir información de distintos torneos. Y esto es parte de lo que se crea automáticamente. Esto está en producción junto con los widgets. El desarrollo del contenido que tiene que ver con videos tiene mayor complejidad, y es un camino que está un poco después. Ahora sí voy a tratar de retomar lo que... Nos posicionamos fuertemente en esta idea de data storytelling, ¿no? Montados sobre el concepto de storytelling que se viene trabajando hace tiempo. Trabajamos con la idea o con el concepto específico de data storytelling, donde nuestro expertise se ha incrementado muchísimo y crece de manera permanente trabajando con datos deportivos, pero también hemos visto, quizás eso David lo puede compartir después o no, o disentir, pero realmente la complejidad, la variedad que tienen los datos deportivos hacen que abordar otros temas
resulte después mucho más simple. De nuevo, el concepto del que hablaba David es clave. Lo que aporta la tecnología es la posibilidad de generar volumen de contenido, y la posibilidad de generar volumen de contenido habla de la posibilidad de un tráfico de long tail. Seguramente los medios pueden seguir trabajando sobre sus temas principales, sobre los equipos de fútbol, por ejemplo, que les generan más tráfico cuando escriben una nota sobre ese equipo, pero hay una enorme cantidad de equipos de fútbol que tienen menor importancia, que individualmente aportan menos tráfico, que el costo de un periodista escribiendo esa nota en determinado tiempo no justifica por el ingreso, el revenue que puede generar en quemar inventario de publicidad, pero el costo de una nota generada con algoritmos, generada con tecnología, es muchísimo menor al costo del tiempo de un periodista escribiendo una nota manualmente, digamos, redactándola. Básicamente nosotros definimos como para que nos pone en un lugar distinto, creemos, como compañía, nos definimos de esta manera, ¿no? Con estos pasos. Tenemos, como mencionabas al principio, tenemos una cantidad de gente grande, tenemos un domingo 150 freelancers mirando partidos en 30 países distintos y cargando información. Esa información que producimos y recolectamos, luego la procesamos, luego de procesarla, nuestras interfaces de creación de data storytelling empiezan a transformar eso en historias con sentido. O sea, la persona que está cargando el partido de fútbol dice, tiene listas, no redacta nada, entonces marca este jugador en este lugar del campo, hizo esta acción, pateó al arco y la pelota entró en este punto, pero son todas acciones sucesivas que va marcando y terminan creando productos. Esa serie de acciones sucesivas es el único humano interviniendo en un domingo a la tarde en un partido, y la tecnología con los disparadores como goal save, al guardar el gol, automáticamente se actualiza la nota periodística, se va a actualizar el video, cambian los widgets, etcétera, etcétera. Y eso es lo que aporta en cuanto a generación de tráfico y generación de negocio para los medios. Nosotros hacemos una gran reflexión, y de hecho estamos trabajando con un número importante de medios en Latinoamérica, tenemos un foco bastante centrado en medios, casas de apuestas, organizaciones de fútbol como la CONCACAF, pero básicamente nosotros estamos como, al controlar la fuente de datos, o sea, ser nosotros los productores de los datos, hemos trabajado o hemos logrado pelear contra el desafío permanente de qué implica que el dato no refleje la realidad. Digo, hay casos pequeños, algún partido que tuvo un hecho importante, pero que nuestro modelo de datos todavía no captura, nuestros productores todavía no tienen la forma de decir, esto lo resolvemos así. Bueno, vamos sumando elementos que permitan avanzar en no perdernos nada de los partidos. Les quería mencionar 3 partidos claves. El Brasil-Argentina, recuerdan todos que se suspendió por COVID, bueno, por este lío de la autoridad sanitaria de Brasil, que el partido había empezado, se suspendió a los 7 minutos. Eso es un caso que no resolvimos en su momento, nuestra noticia sobre ese partido estaba mal. La tragedia de enfrentamiento entre hinchadas, entre barras bravas, entre Querétaro y Atlas hace un par de semanas, también fue un caso complejo, que nuestra nota sobre el partido debería haberlo reflejado, no lo reflejó. Y después todos vemos alguna vez videos virales de un futbolista persiguiendo a un árbitro por la cancha en partidos quizás de algunas ligas, hechos puntuales. Bueno, todo el tiempo estamos atrás de cotejar cómo nuestro algoritmo, nuestro robot, genera las notas y cómo de cada nota que generamos se nos escapó algo importante, nos escapó un hecho noticiable.
Entonces, en eso vamos de manera permanente sofisticando nuestro modelo de captura de datos y nuestro modelo de datos para dar contexto y dar subjetividad a la nota de un partido, para tratar de que vaya siendo lo más humana posible. Esto, ahí está. Obviamente en el contenido que generamos, la posibilidad de que tenga un buen ranking SEO es central. Los contenidos, la idea de entrada ha sido que alimenten los administradores de contenido de los medios y que queden editables, que queden como una nota que podría haber escrito cualquier persona. Ernesto, Sí, perdón. No, discúlpame vos, una Por favor. pregunta. Un poco porque ya lo estás tocando acá y me reservaba la pregunta para después, pero tal vez Sí. lo puedes hacer ahora. El tema del estilo, o cada medio tiene su estilo y obviamente Infobae, como mencionaba, es diferente a La Nación o El País de España, como cubre deportes. Este tipo de herramientas, ¿suele contemplar ese tema de adaptarse al estilo de cada medio o es un estilo propio de ustedes y que quien compra ese servicio lo tiene de esa forma? Mira, es una gran pregunta, y un gran desafío que tenemos por delante. Nosotros, el abordaje de cualquier tema, lo imaginamos con los siguientes pasos. El primer paso es, tomemos la fuente de datos, generemos el conjunto, el complejo de algoritmos para generar contenido y veamos que ese circuito funciona. ¿Sí? Ahí, si ya sabemos que podemos generar notas, digamos, es como el MVP, digamos, es fuente de datos y contenido. La segunda cosa es decir, bueno, a ver cómo jugamos con la variación, cómo podemos, sobre los datos, empezar a agregar multiplicidad de variantes que le agreguen al contenido calidad, que no sea repetitivo, etc. El cuarto paso, que es el que estamos ahora, o el tercero, me desordené, pero no importa, es que sean distintas las notas que reciben cada medio. Que eso es algo que acabamos de implementar, que tenemos la capacidad de cualquiera de nuestros clientes de darle un texto al menos 80% distinto del mismo texto sobre el mismo partido que recibe otro medio. Y el paso que tenemos por delante precisamente es ver cómo abrimos nuestro algoritmo para que nuestros clientes puedan intervenirlo, puedan tocar y decir, por ejemplo, en Argentina en una época, TN, Todo Noticias, se había puesto de moda que ellos no decían golazo, sino que decían golón. ¿Qué golón el de este equipo? Bueno, la idea es ir abriendo el algoritmo de manera paulatina para que al principio se puedan tocar algunas cositas y después tocar con más complejidad el algoritmo. Eso creo que se engancha con un tema que hablaban con Maca antes de que comencemos con David, que es el tema de nuevas profesiones. Nosotros ya tenemos un equipo de unos 5 periodistas entrenados que hacen un trabajo que es muy difícil que un periodista haga, que es pensar algorítmicamente. Entonces, quienes intervengan los algoritmos para ponerle el estilo del medio a los algoritmos, tienen que tener alguna formación y una capacidad importante en pensamiento abstracto para poder escribir en contexto, ¿no? Y poder decir, bueno, a ver, trabajo con el algoritmo y le doy herramientas y le doy alternativas y etcétera, pero hay que tener una cabeza formada para eso. Vamos en ese camino, no es de corto plazo, es de mediano, pero vamos en ese camino, que el medio realmente sienta que el contenido que recibe de una agencia, como es nuestro rol, está alineado en términos de estilo, ¿no? Que es lo que preguntaba Ricardo, en términos de estilo a la forma en que el medio escribe. Y esto se engancha mucho con el tema países también, ¿no? Porque es como, en eso lo tratamos de resolver ya en esta etapa, pero como se dicen algunas cosas en Uruguay, en México, en Colombia o en Argentina, se dicen de manera distinta. La diferenciación ya resuelve eso. Imagino también que el estilo cambia de deportes, ¿no? Es decir, fútbol o bádminton o vóley o automovilismo, hay un léxico diferente, ¿o no? Tal cual, tal cual. Los algoritmos de cada deporte digamos, tienen como la asistencia humana para acomodarse, pero incluso hay una particularidad en la que nos encontramos. Por ejemplo,
te imaginás la nota automática y la nota que recibió de una agencia, es totalmente, juegan River y América de Cali en la Libertadores. La nota para Colombia es una nota con un enfoque totalmente distinta que la nota para Argentina. Entonces, hay un montón de variables interminables. La verdad que nosotros tenemos un equipo tremendo de gente atendiendo a esto, pero hay un montón de variables interminables que te hacen que realmente hay que, de hecho, esto que lo pensás entre dos países, también aplica acá, digamos, bueno, yo estoy en México ahora, pero en Argentina juegan no sé, River y Colón de Santa Fe, y la nota para los medios santafesinos debería ser distinta a las notas para los medios del resto del país, por el enfoque más local, por el centrar la mirada en qué pasó con Colón y no quién ganó y hablar del que ganó, digamos. Yo igual creo que, mira, voy a ir muy rápido. Algo que hemos trabajado, en algún momento ha sido muy interesante el abordaje que se viene haciendo por varias organizaciones del tema de desiertos y valles de información, la posibilidad de generar contenido local. Nosotros hemos hecho experiencias muy interesantes con, por ejemplo, alguna liga cuyana, que es de la zona de Mendoza, San Juan, y ahí hemos generado, no solo le decimos a los medios este es nuestro contenido, sino que también le decimos al medio, mirá, si hay alguna liga muy pequeña local que vos podés colaborar con nosotros para tomar los datos, colaboramos, pero hemos tenido casos de medios que competían entre sí, pero se organizaron entre ambos para cargar los datos de una liga que para nosotros comercialmente no tenía valor. Eso también tenemos experiencias muy interesantes digo, cómo el data storytelling, si garantizamos de alguna forma una fuente de datos, lo hemos hecho con la Federación Carioca, con divisiones inferiores, lo venimos haciendo con ligas de Centroamérica, con CONCACAF y haciendo experiencias con esto, cómo si garantizás fuente de datos podés crear multiplicidad de historias. Eso abre un abanico súper interesante. Acá unos numeritos muy simples, que bueno, vamos a estar generando unos 2 millones de notas, al menos este año, estamos todavía resolviendo algunas cosas estratégicas, abriéndonos a otros temas, explorando, creo que David fue mucho más claro que yo en las posibilidades que ofrece esto, venimos trabajando con varios medios explorando temáticas que podríamos abordar. Bueno, Infobae también lo mostró como caso, y esto lo mostraba recién, así que pasamos rápidos. También es interesante, en algún momento nos pasó muy al principio con las estadísticas que competíamos con los medios, entre comillas, que los medios producían algunas de estas cosas internamente. Con la creación de historias basadas en datos, los medios grandes también están con exploraciones propias. Como, bueno, voy a desarrollar mis algoritmos, quiero mi estilo periodístico, como decía Ricardo. Entonces, hay algunas experiencias interesantes, Teis Sports es alguna de ellas, que recibe nuestro contenido, nuestro data storytelling, y lo reprocesa con algunas pautas determinadas, donde reemplaza frases y agrega determinadas cosas que hacen al estilo de Teis Sports. Esto era... Bueno, la pandemia nos obligó a reaccionar muy rápido, así que a los 15 días que había comenzado la pandemia fuerte, habíamos lanzado notas algorítmicas sobre el impacto de la pandemia. Y bueno, algunos temas más que habíamos enumerado, pero un poco la idea es eso. Creo que a mí me parecía interesante como reflexionar con respecto a un par de claves. Primero, que en general lo que viene pasando con esto es que no amenaza el trabajo de los periodistas. Lo que viene ocurriendo con las herramientas de generación de contenido a partir de la tecnología, para ser genéricos, porque la inteligencia artificial es solo uno de los modos, lo que viene a aportarle a los medios de creación de volumen de contenido que el medio no podría producir, o viene a liberar al periodista de tareas más tediosas para poder enfocarse en tareas con mayor valor
agregado desde el análisis y desde lo editorial. Eso con todos los medios que venimos trabajando viene siendo muy marcado cómo se consolida esa visión y cómo el impacto que tiene es precisamente eso, liberar a los periodistas del trabajo más tedioso. Si vamos a una fábrica y vemos una máquina moviendo cajas, perdón, una persona moviendo cajas, es muy fácil decir, acá haría falta un robot, porque hemos visto muchas películas al respecto y hemos leído. En los medios es más difícil de pensar esto. Y creo que lo que hay que hacer es abrir más, digamos, la crónica de un partido, el resumen que te dice qué pasó en el partido, en general no lo hace los periodistas con más experiencias o más destacados, eso lo hace un periodista que entró hace poco, y el periodista con más experiencia escribe un análisis o una mirada un poco más profunda sobre el partido, y creo que este tipo de cosas es de la que hay que liberar a los periodistas de las redacciones, de liberarla de trabajo, simplificar las tareas más repetitivas, más simples o que siguen un modelo. Bien, es un poco nuestro enfoque. Creo que es muy complementario con lo que contó David, porque tenemos claramente una mirada más desde la redacción, ¿no? Porque nos hemos formado ahí adentro y hemos crecido tratando de resolver estos temas en los medios y tratando de aumentar productividad sin recursos o con pocos recursos. Muchas gracias, Ernesto. Y volviendo a David, un poco en aquella pregunta que te hice es si el machine learning significa esto, de que la herramienta se vaya haciendo cada vez más poderosa, eficiente y con más calidad y menos errores, ¿no? Sí, pues comentarte que todas las notas o digamos, la grandísima mayoría de las notas que se crean se autopublican, o sea que no reciben ningún tipo de edición. Algunas se editan, pero más por una cuestión de añadirle riqueza a la nota, porque al final las notas que genera una máquina en base a textos, bueno, aquí el hecho funciona muy bien, por eso creo que tanto Ernesto como yo estamos aquí, pero sí que es verdad que no llegan, o sea, nunca una máquina, esa es mi opinión, va a escribir también como un periodista, pero esa no es la métrica aquí que estamos discutiendo más de qué problema resuelve la máquina que no puede resolver el humano, ¿no? El machine learning, o sea, machine learning y otras tecnologías que se usan, el reto real que tienen no es si salen correctas o no, que salen correctas, que de hecho salen correctas. El gran reto es que sean relevantes y, como ha dicho Ernesto, que no pierdan ese hecho noticiable, ¿eh? O que incluso porque no estén los datos, o incluso estando en los datos, que no deje de fijarse en algo que es relevante y en cambio se fije en otra cosa que no lo es, o que es lo menos. Ese es el gran reto de la inteligencia artificial hoy en día, la relevancia del contenido que escribe. Les presento algunas preguntas que nos hace la audiencia. Paso a Jorge Hidalgo Toledo, que es nuestro profesor de la NAWAC. Digo nuestro porque trabaja también muy junto con nosotros. Él es el director académico junto con Gabriela Granata de Argentina. Jorge Hidalgo es el director académico de nuestro diplomado, que actualmente todos los sábados estamos impartiendo en periodismo con 8 universidades latinoamericanas. Y él dice, entiendo entonces que han desarrollado, ya creo que la pregunta es para ambos, diccionarios, enciclopedias de términos y significados para que opere el algoritmo. Y en esa pregunta, y ahí va la pregunta, dice, ¿esos diccionarios los venden para apoyar a los medios que contratan ese servicio? ¿Cómo es el...? Bueno, si quieres respondo muy rápido. Uno de los grandes beneficios o ventajas de la inteligencia artificial es que nosotros construimos, digamos, sobre los hombros de gigantes. Es decir, se han realizado grandísimos trabajos de creación de diccionarios, de taxonomías, de ontologías, del idioma en general. Es decir, hay modelos ya preentrenados
y taxonomías ya generadas y están a disposición de todo el mundo. Nosotros usamos, bueno, porque somos colaboradores también de Hugging Face, que es un repositorio sobre todo de modelos de procesamiento de lenguaje natural, pero también de otras cosas, y son de libre, digamos, acceso, los podéis usar. Y luego, concretamente, también hay modelos muy específicos de dominios, o sea, de tipos de tipos de información muy específicos y que usamos para reentrenar. También en el caso que no estén, lo que hacemos es usar inteligencia artificial para crear por lo menos una primera versión de esos diccionarios, ¿no? Usando técnicas. Pero yo os animo a ir a Hugging Face y a otras plataformas, investigar, porque hay desde datasets ya creados, modelos ya entrenados y benchmark también para validar los modelos ya creados, ¿eh? O sea que os animo a ir ahí. Perfecto. Te agradezco si te tomas un minuto de tu tiempo mientras charlamos o después, si nos puedes poner los sitios de internet en el chat, que la gente lo apreciará mucho. Una pregunta, Ernesto, también tiene que ver con Eduardo Aguirre, que hace una pregunta. No quiero entrar en temas comerciales porque no es lo que queremos acá, pero obviamente en ShipConnect hemos tenido la gente de United Robots, ha venido gente de Google a hablar del open source que ellos tienen para producir contenido, etcétera, etcétera. Y voy a redirigir un poquito la pregunta de Eduardo Aguirre, que pregunta si se paga por contenido. Yo la haría de lo siguiente: ¿cómo es la escala de valores que utilizan compañías como la de ustedes para ofrecer este servicio? ¿Es en cuanto al tamaño del medio, a la cantidad de información que quieran? ¿Es su audiencia? ¿Cómo se maneja eso? Mira, la verdad que es un modelo que se está madurando, ¿no? Es algo muy nuevo. Un punto de partida, claro, es el servicio de agencias de noticias. Que las agencias de noticias en realidad tienen un servicio bastante estandarizado, con muy poca varianza, digamos. En realidad nosotros tenemos una idea de mucha masividad en nuestro servicio. De hecho, nosotros con nuestras historias en formato widgets, porque ahí es nuestro punto de partida, digamos, las historias en formato widgets son publicadas por cerca de 200 medios, y esto habla obviamente de que hay un cruce entre cantidad de contenidos, o sea, cantidad de torneos, etcétera, y el tamaño del medio. Claramente adaptamos, bueno, y con las notas pasa lo mismo. Digo, no es lo mismo querer notas de 40 campeonatos que querer notas de 10, pero son modelos flexibles, nos venimos adaptando, venimos explorando, creo que en el mismo camino, en un camino parecido viene David con narrativa, pero estamos viendo de qué manera, digo, entendemos que el camino de la automatización de contenido es un camino que todos los medios van a tener que transitar. Entonces, ahí hay una necesidad que es de volumen de contenido y el camino es la generación automática y nosotros estamos resolviendo la necesidad. Hay todavía que identificar el agregado de valor y el agregado de valor es el que va a ser el gran determinante del precio. Nuestro modelo actual son fees mensuales fijos después de conversar con cada cliente y ver el impacto. Digo, hay medios muy grandes cuyo foco es lo financiero y la nota deportiva le aporta poco valor, como si fueran un medio pequeño, ¿no? Como para dar una idea de que es una regla difícil de escribir, sino más bien es conversación y decisión conjunta. Una pregunta de Hernán Yaguana, que voy a tratar de repreguntarla un poco para ustedes y no hacerla comercial. Pero hay herramientas o programas informáticos que ustedes utilizan y que son open source para hacer este trabajo, ¿o todo el desarrollo proviene de sus propias compañías? Sí, bueno. Adelante, David. En el mundo de la inteligencia artificial, normalmente tú partes de algoritmos ya desarrollados. El algoritmo es simplemente, digamos, la función matemática, ¿vale? Okay. Y lo que tú haces es entrenarlos para generar un modelo. Básicamente, es como imaginaros si tienes la fórmula del círculo y luego
quieres generar círculos de distintos tamaños, ¿no? Nosotros partimos de modelos, o sea, de algoritmos ya creados y de modelos a veces ya entrenados. Y lo que hacemos es reentrenarlos. En cualquier caso, el resolver un problema como el de la generación de noticias, la inteligencia artificial entra en las partes en las que son menos deterministas, es decir, donde tú no sabes qué entradas y qué salidas va a haber, ¿no? Sobre todo qué entradas. Pero en el resto de partes, digamos, al final usas una orientación programática, es decir, modelos deterministas de programación que llevan 50 años, ¿no? Y el diferencial lo hace la inteligencia artificial. Entonces, al final, si estáis en el mundo de la inteligencia artificial, veréis, o si os adentráis, veréis que la clave está en seleccionar el algoritmo adecuado, tener el dataset adecuado para entrenarlo o reentrenar un modelo y luego ser capaz de validar la salida, ¿no? Entonces, nunca partes de cero, nunca. Os he puesto un par de ejemplos en el chat, Hugging Face y PyTorch, pero hay otros y hay, dependiendo del tema, hay diccionarios muy específicos y os animo a que os adentréis y ya veréis que digamos, el peaje de entrada no es tan alto el coste. Lo complicado es llegar a un resultado realmente satisfactorio. Eso ahí, la regla de Pareto ahí juega su... Mira, realmente es un debate que creo que es la primera vez que nos encontramos con David directamente, hemos tenido charlas mediadas por amigos en común, pero lo que me viene pasando en algunas conversaciones con medios grandes es que hay una tentación de subestimar el tema en cuanto a, sí, en principio generar notas automáticamente a partir de un set de datos es simple. Ahora, generar variedad, monitorear que reflejen la realidad, monitorear que destaquen el hecho noticiable por encima de cualquier hecho excepcional, que no necesariamente es noticiable, eso requiere un esfuerzo y un trabajo tremendo. La verdad que en los temas que hemos abordado, nosotros primero hemos desarrollado algoritmos propios, porque no encontramos sistemas que resolvieran, o por lo menos nos parecía más rápido en algún punto desarrollar algoritmos propios. Y por otro lado, una cosa que nos ha pasado es que el desafío de meternos con un tema y luego quedarnos con ese tema ha hecho que hoy tenemos cerca de un equipo de 10, 12, 13 programadores y 5 periodistas que están trabajando en los temas que ya hicimos, optimizándolos. Entonces, realmente es un tema que tienta para el tecnólogo, tienta el subestimarlo, tienta el pensar que, ok, esto se puede hacer fácil y rápido. En realidad, trabajar con los set de datos, con cómo cambian, con cómo se agrega variabilidad y etcétera, es un desafío bastante grande. Hablando de desafíos, Ernesto, David, acá hay una pregunta de Anonymous, espero que no sea Anonymous, que nos esté tratando de infiltrar, pero habla un poco de cómo controlan ustedes, y si pueden ser breves, que ya vamos a pasar a la otra charla, el tema de información falsa. ¿Cómo es el tema del fake news? ¿Cómo hacen que las máquinas trabajen sin fake news? ¿Es imposible? Bueno, muy rápido. Nosotros, primero, como las máquinas generan datos en base generan noticias en base a datos, la clave es trabajar siempre con proveedores de datos. Si es posible, que suele ser el caso, es que ya usen los medios. El mismo Data Factory, pues si un medio ya usa Data Factory para estadísticas, pues sería lo ideal que usasen los mismos datos para generar las notas. Entonces, siempre usar fuentes de datos reconocidas, digamos. Y luego nosotros pues, hemos desarrollado modelos de detección de fake news que también pues, estamos trabajando con algunos medios para mejorarlas y que ayuden a los medios a identificar esas fake news que en general, la grandísima mayoría de fake news la generan las personas, no las máquinas.
Sí, de alguna manera nosotros que producimos datos, un poco el desafío también tiene que ver con el doble control, ¿no? De cómo los datos que producimos nos aseguramos de que estén bien, y luego los datos que no producimos, usar fuentes oficiales con un monitoreo constante, o sea, cada noticia que se genera se publica automáticamente y el flujo entre que un gol se produce y está publicado es segundos, la idea es que no llegue a un minuto. Y en cuanto a los datos oficiales, estar permanentemente monitoreando, con los datos de otros temas, estar permanentemente monitoreando que el circuito funcione. Puede haber datos de fuentes oficiales hackeadas, ¿no? Intervenidas, pero es algo que por un lado no pasa tan habitualmente, puede empezar a pasar más si el impacto de las fuentes de datos oficiales empieza a aumentar con herramientas como las nuestras, pero eso tiene un monitoreo permanente encima de un equipo de respuesta rápida que está atrás de cualquier incidencia. Muy bien, Ernesto, David, les agradecemos una enormidad que hayan seguido con el tono de la charla de SIP Connect de este día. Les quiero anunciar, incluso a toda la audiencia, especialmente porque acá está también uno de nuestros jefes en la audiencia, que es Carlos Jornet, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, la más importante de la SIP, y justamente con él pronto va a haber un anuncio de la SIP oficial del SIP Bot, que es básicamente un rastreo, un monitoreo de herramientas, de información que tiene que ver con libertad de prensa y otros temas de derechos humanos, sobre la base de una pregunta que justamente hace Juan Peña en la audiencia también, y que permite ver en tiempo real cómo se manifiesta la libertad de prensa en todos los países de las Américas. La particularidad que tiene que también utilizamos Machine Learning e inteligencia artificial a través de esta herramienta que hace un resumen del día con un bot parecido al de ustedes sobre lo que está pasando en cada país y puede medirse esto. Sé que en la audiencia está Melba Jiménez, a quien le pido que por favor también ponga en el chat la dirección del SIP-Bot de la SIP, para que también los animo a todos a que lo visiten, al SIP-Bot, y que nos den un poco las ideas de lo que piensan y lo que creen, cómo está funcionando este SIP-Bot. Ernesto, te deseo mucha suerte para el domingo. Suerte recíproca. Muchas gracias. Para que podamos ganar el clásico. David, muchísimas gracias también por estar con nosotros. La verdad que fue excelente. Y por favor dejen sus datos en el chat para que lo puedan contactar y podamos seguir. Sé que hay muchas compañías que trabajan también en el mismo estilo que el de ustedes. Y la oportunidad de SIP Connect es justamente que nuestra audiencia, los medios y los periodistas puedan conectarse con los proveedores. Así que muchas gracias. Un abrazo.